Hola, en este video vamos a estar hablando acerca del condicional cero, zero conditional. Para trabajar con el condicional cero vamos a tener en cuenta que contamos con dos oraciones. Una oración que es la que pone la condición y la otra oración que es el resultado. La primera oración, que es la que contiene esta palabra if, que significa sí, esta oración es la que me da la condición y la oración que va después de la coma es el resultado a la condición que se ha mencionado anteriormente. Debemos tener en cuenta que ambas oraciones, en el caso del condicional cero, estas dos oraciones van a ir en presente simple. Bueno, entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, una oración que tenga el verbo to be, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la conjugación del verbo to be que corresponde al sujeto con el que estemos trabajando. Bueno, y si estamos trabajando con otro tipo de verbos, ¿cierto? Relacionados con el presente simple, por ejemplo, boil, por ejemplo, melt, become, burn, flip, fall, ¿cierto? Estos son verbos que se trabajan con el presente simple. Entonces, en ese caso vamos a tener en cuenta que cuando trabajamos con los sujetos I, you, we y they, el verbo va a ir normal, o sea, igual, tal cual como lo tenemos aquí entre paréntesis, tal cual lo pasamos acá en la oración si estamos trabajando con este tipo de sujetos. Pero si el sujeto es tercera persona, lo que debemos hacer es agregarle la S al verbo, ¿sí? O por ejemplo, si el verbo pues tiene ciertas terminaciones, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta algunas reglas. Por ejemplo, si el verbo termina en CH, en SH, en SS, en O o en una X, lo que debemos hacer es agregarle la E y la S, ¿sí? Recuerden, solo si estamos trabajando con un sujeto que es tercera persona, por ejemplo, he, she o it, o el nombre de un hombre o el nombre de una mujer, o un objeto o un tema, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos en cuenta que con estos sujetos que son tercera persona debemos agregarle la S al verbo o en caso tal que tengan las terminaciones que mencioné hace un momento, pues vamos a agregarle ES al verbo. Si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, entonces la Y se cambia por una I latina y luego agregamos la E y la S. ¿Sí? Si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una vocal, entonces no hacemos el cambio, sino que simplemente le agregamos la S. Bueno, teniendo en cuenta este tipo de reglas, ahora sí vamos a pasar aquí cómo trabajaríamos con el condicional cero como tal. Entonces aquí estoy diciendo, por ejemplo, si el agua es calentada a 100 grados centígrados, esta hierve, ¿sí? Entonces estamos utilizando la palabra if, que significa sí, que es la que me pone la condición, ¿sí? Estamos utilizando un sujeto y en este caso del ejemplo, como me pedían que trabajara con el verbo to be, pues tenía que utilizar la conjugación del verbo to be que corresponde al sujeto con el que se está trabajando. En este caso sería is, ya que water significa agua y sería tercera persona, ¿sí? Y el resto es el complemento. Después de la coma vamos a utilizar también un sujeto y vamos a utilizar el verbo conjugado en presente simple. Bueno, entonces en este caso, como era con el verbo to be, pues por eso colocamos is. Y acá, como nos está pidiendo pues que trabajemos con otro verbo que también se debe trabajar en presente simple, entonces lo que hicimos fue agregarle la S. ¿Por qué? Porque it es tercera persona. Entonces, al ser it tercera persona, debo agregarle la S al verbo. Bueno, y como les digo, esta oración traduce: si el agua es calentada a 100 grados centígrados, esta hierve. Entonces, esta primera oración me está colocando la condición, ¿cierto? Que es si el agua es calentada a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Pues que esta hierve. Bueno, y vamos a tener en cuenta que el condicional cero es para cosas que suceden realmente. Bueno, en el caso de la oración 2, por ejemplo, aquí tenemos: si la mantequilla es calentada, esta se derrite. Entonces, en este caso, nuevamente, estamos utilizando la palabra if y estamos utilizando el sujeto butter, que significa mantequilla. Este sujeto sería tercera persona, estamos hablando de
pues algo que se utiliza para la cocina, ¿no? Entonces en este caso sería tercera persona y como nos está pidiendo que trabajemos con el verbo to be, entonces aquí colocaríamos is, ya que este sujeto es tercera persona. Y luego el complemento. Después de la coma nos está pidiendo que trabajemos con el sujeto it, que es tercera persona, y nos dice que completemos aquí con el verbo melt. ¿Sí? Entonces recuerden que esta oración también la debemos trabajar en presente simple. Entonces, ¿qué hago para que este verbo quede bien conjugado aquí? Pues le agrego la S. Entonces me queda it melts. Si la mantequilla es calentada, esta se derrite. Bueno, y así vamos a tener en cuenta cómo trabajar con estas otras oraciones. Por ejemplo, en el punto 3, quiere decir, si usted quema madera, ¿cierto? Esta llega a ser carbón, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Como en este caso el sujeto es you, entonces el verbo queda normal. Bueno, queda normal. Entonces aquí quedaría if you burn. Entonces este burn lo pasamos igualito acá y no le agregamos absolutamente nada. Bueno, if you burn wood, si usted quema madera. It, como it es tercera persona, ¿qué debemos hacer con el verbo? Le agregamos la S, ¿cierto? Entonces queda it becomes. If you burn wood, it becomes coal. ¿Listo? Entonces, si usted quema madera, esta llega a ser carbón. Bueno, y en el punto 4 nuevamente, como tenemos el sujeto you, entonces este flip pasa normal. Es decir, que no le agregamos absolutamente nada, ¿sí? Lo pasamos tal cual como está ahí. Y acá, como nuevamente estamos trabajando con un sujeto que es tercera persona, que es it, entonces al verbo fall le vamos a agregar la S, entonces nos queda it always falls. ¿Listo? Le agregamos la S. Entonces, aquí vamos a tener if you flip a coin, it always falls to the ground, ¿sí? Entonces, si tú arrojas una moneda, esta siempre cae a tierra, ¿sí? O vuelve al piso. Bueno, entonces para que ustedes tengan en cuenta cómo trabajar con el condicional cero. Bueno, espero que les haya servido mucho esta explicación acerca de zero conditional. Muchas gracias por su atención.